Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados hermanos, oyentes de Radio Amanecer, aquí estamos con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Continúa siendo fiel aun cuando no puedas ver a Dios. Es un tema maravilloso, gran desafío para uno sentarse durante unos 25, 26 minutos para escuchar las orientaciones que la palabra de Dios, la Biblia, nos da en torno a ese tema de tanto interés. Continúa siendo fiel aun cuando no puedas ver a Dios. Es el tema que estaremos desarrollando en el día de hoy dentro del marco de la lección número 8 de este trimestre, Viendo al Invisible, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nos place saludar en esta hora al pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchas bendiciones, Pastor Scroggins, y un saludo especial a todos nuestros hermanos. Una linda oportunidad hoy de poder analizar el mensaje de la palabra de Dios. Pastor, cuando usted leía este título, yo no sé si veo como hay cierta contradicción a lo que es el título general, como viendo al invisible, y ahora nos está diciendo, por lo menos confía aunque no lo vea. Y esto como que suena un tanto como extraño, ¿no? Sin embargo, a mí me agrada mucho en la forma en que el autor está manejando esto. Y es que el concepto de viendo al invisible hemos visto que es un concepto de fe, es un concepto muy, muy hermoso, teológico en la palabra de Dios y cómo se sostuvieron aquellos hombres de la antigüedad. Pero hay una realidad, pastor, y él trata de llevar el ser humano a su marco de realidad, a un concepto en el que podamos aterrizar los pies y en el cual podamos nosotros hoy abrazar estas realidades. Y ustedes van a ver que va a ser muy rico, no hay contradicción, más bien hay una fortaleza para nuestros días, para el tiempo en que quizás el pecado nos ha hecho alejarnos tanto, tanto del Señor y nos ha hecho separarnos tanto, tanto de su gloria, que todavía hoy, cuando aparentemente no se ve, nosotros podemos seguir confiando porque Él está allí. Vamos a orar para que el Señor nos permita abrazar las lindas verdades que en el libro de Isaías hoy hemos de cosechar. Oramos juntos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos la linda oportunidad de encontrarnos nuevamente con tu santa palabra. Qué bueno es saber, mi Señor, que tú estás con nosotros. Qué bueno es saber que al estudiar tu palabra podemos encontrar las orientaciones y podemos encontrar la luz que necesitamos en medio de nuestra dificultad y nuestra necesidad. Tu palabra es refugio, Señor. Tu palabra es fortaleza. Tu palabra es dirección. Tu palabra, Señor, es consuelo en medio del dolor. Te invitamos a ser el centro de nuestro estudio en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Continúa siendo fiel aun cuando no puedas ver a Dios. Recuerden, amigos, que la vida del cristiano se desarrolla a través de la fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que usted no puede ver. Eso es fe. Y pensamos que este pasaje o este título que acabamos de compartir con ustedes está muy relacionado con ese pasaje de la Biblia. Dios está ahí aunque usted no pueda verla. Pastor, en el mundo a veces nosotros confiamos en sistemas, en líderes, y de pronto usted se da cuenta que el sistema le falla, algún líder, algún familiar no reacciona como usted pretendía o esperaba que debía reaccionar en un momento determinado de angustia o de escasez, y se siente muy preocupado, ¿no? Se siente muy desagradable eso cuando los líderes nos fallan. Sin embargo, por encima de todo eso uno se da cuenta que nos falló uno,
dos o un sistema, pero no todo el mundo vive fallando, y uno se consuela un poquito con esta idea. Ahora, bastante difícil, y quizás tiene una dirección totalmente opuesta cuando nosotros pensamos que Dios no nos conoce o no se preocupa por nosotros. Eso sí de verdad puede producir gran angustia en la vida de los seres humanos. El ser humano puede fallarle otro o fallar un sistema, pero hay otras personas que son fieles. Pero cuando el concepto que tenemos acerca de Dios es así, esto puede ser muy angustioso, y es precisamente las pinceladas y las pautas que vamos a encontrar en la palabra de Dios de cómo Él nos guía a pesar de algunas situaciones que no son tan cómodas en la vida y que las circunstancias a veces parecen ser muy, muy difíciles. ¿Sabe, pastor, que hemos citado ya anteriormente a Isaías y hemos visto el mensaje de Dios a través de Isaías, también a través de Jeremías, hombres que dieron un mensaje a aquellos que habían sido exiliados, aquel pueblo de Dios que había sido llevado cautivo a Babilonia y que de pronto se sentían en una situación abandonados, se sentían esclavizados, se sentían solos, y de pronto entonces allí vemos lo que el mensaje de Isaías envuelve. Es un mensaje extraordinario. Isaías es conocido como el pequeño evangelio del Antiguo Testamento, porque cita muchísimas veces acerca de lo que será el Mesías, profecías acerca del siervo sufriente, son profecías maravillosas acerca de lo que Cristo vendría a ser. Este texto también, como hemos dicho anteriormente, es muy citado en el Nuevo Testamento para el cumplimiento de las profecías mesiánicas que son dadas en Cristo Jesús. Así que de pronto cuando nosotros nos encontramos con Isaías, nos encontramos con una estructura, pastor. Isaías tiene 3 mensajes principales. Uno de ellos, pastor, es el mensaje que habla acerca de presentar la gloria y el poder de Dios. Uno se goza leyendo Isaías capítulo 6, por ejemplo, donde Isaías presenta, antes de acceder al llamado que Dios hacía, presenta que ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, y que solo su falda llenaban lo que él conoce como el templo, es decir, llenaba la tierra completa. Cuando hablaba era como si las puertas se estremecían, y ver esta gloria de Dios, verlo en Isaías capítulo 33, verlo en Isaías capítulo 40, se presenta a lo largo de todo el libro ese poderío, ese gobierno de Dios, esa autoridad del Señor. Número 2 está el mensaje del Dios restaurador, el Dios que perdona, el Dios que liberta, el Dios que dice en Isaías capítulo 1, venid y entremos a cuentas, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este llamado de restauración al pueblo de Israel, y que también es un llamado para nosotros. Y número 3, pastor, está el tema del juicio, ¿no? El tema del Dios quien traerá juicio y quien en algún momento hará nueva todas las cosas. Este mensaje presentado allí en el libro de Isaías, que ahora nos sirve a nosotros como fundamento para entender que por encima de nuestras percepciones, por encima de que en algún momento yo entienda que Dios no está a mi lado, Él se presenta como el que está auxiliando al pueblo de Dios, como el que está sosteniendo al pueblo de Dios, como el que no ha abandonado a su pueblo. Por eso el mensaje a ese pueblo que es el pueblo exiliado, a ese pueblo que está dudando de la presencia de Dios, ese pueblo que se siente hundido en su pecado, que también el mismo Isaías decía, yo soy hombre de labios impuros y que habito en un pueblo de labios impuros. Ese Dios ahora viene como el Dios restaurador, el Dios que le llama, el Dios que le perdona, y estos conceptos lo vamos a ver en el capítulo 40 del libro de Isaías. Una vez más, nosotros debemos entender que en todos estos temas debe operar la fe. La fe. Cuando nosotros entendemos a la perfección que la fe es el elemento básico en los diferentes temas de la Biblia, es importante, y así quizás en algún momento determinado, pastor, usted hablaba acerca del exilio del pueblo de Dios en Babilonia. Y el exilio se produce por la falta del conocimiento, o no querían hacer la voluntad de Dios, y allí se nota ciertamente cuál es la reacción del pueblo de Dios, mucha duda. Si nosotros somos el pueblo de Dios, entonces ¿por qué estamos en este exilio? De manera que Isaías 40
Es un hermoso pasaje en el que Él va a recordar a su pueblo, habla al pueblo de Dios con mucha ternura acerca de quién es su Salvador, acerca de quién es que lo guía. Por eso cuando leemos en Isaías 40:11, allí se nos dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién nacidas. La verdad que esto es una figura muy, muy tierna, muy maravillosa. ¿Y quiénes lo entendían más correctamente? Los que vivieron en ese tiempo. Los que saben la relación que debe existir entre un verdadero pastor que no es asalariado, un pastor que se encarga de cuidar sus ovejas. Por eso Isaías está utilizando esa figura tan interesante para decirle a ese pueblo que el Señor le va a pastorear con tierno cuidado. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos el mismo Señor Jesucristo que habla acerca de esa relación estrecha que Él tiene con el rebaño, con sus ovejas, siendo Él un verdadero pastor. Y entonces, después de tanto tiempo, los exiliados pensaban: ¿dónde estás, Señor? No podemos ver ninguna evidencia de que todavía estás allí, ni de que te preocupes por nosotros. Pero ciertamente todo el contenido de Isaías capítulo 40 es un contenido que nos está llevando a ver la relación estrecha que Dios tiene para con su pueblo. Pastor, tratando también de añadir algo más al capítulo 40 de Isaías, que es un capítulo poderoso y es en el cual nos vamos a centrar en el estudio de hoy. El pasaje argumenta la majestad y soberanía divina para mostrar que Dios puede librar al pueblo de sus enemigos y de los dioses de sus enemigos. Ahí se presenta el poder, la autoridad del Señor sobre todo el universo. Ofrece una sensación de seguridad y trata de disipar la idea de que Dios es indiferente. Para los que confían en Él, la salvación está segura en Jehová. Este es el contexto del capítulo 40, un capítulo esencial en todo lo que tiene que ver con el libro de Isaías y, como decía, que cumple el objetivo general, pastor, de los 3 propósitos que yo le presentaba, por el cual son de los temas principales que presenta todo el libro de Isaías. Así que queremos invitar a nuestros amigos que nos acompañen a leer en Isaías capítulo 40, que la guía está pidiendo que leamos desde el versículo 27 hasta el 31, pero que vamos a puntualizar algunos versos más que allí tenemos en el capítulo 40. Bueno, específicamente de ahí usted estará tomando algunos de los versículos que acaba de citar. Es de interés que podamos concentrarnos también en el día de hoy en ese mensaje principalísimo que encontramos en los versículos del 27 hasta el 31. Hay una serie de preguntas que se dan allí para luego encontrar las respuestas que vienen de parte de Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando miramos, pastor, esta estructura de todo el libro, cómo la palabra de Dios pone una esperanza futura, pero al mismo tiempo también nos está hablando acerca de la realidad de lo que Dios puede hacer actualmente en su poder y en su autoridad. Parte de una pregunta, pastor, y es el cuestionamiento del pueblo esclavizado, de aquel pueblo que dice: ¿dónde está Dios? Nos ha abandonado, ya no estamos sobre sus hombros, ya Él no nos sostiene, ya Él simplemente nos ha dejado, y esto por la situación, la circunstancia en la cual está viviendo el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor mantiene su palabra y su pacto con este pueblo. Y en su palabra y en su pacto, el Señor trata de presentarle una estructura que va desde el Dios restaurador, el Dios perdonador, el Dios del universo,
que sostiene toda la vida en el universo hasta llegar al punto del Dios que hará nueva todas las cosas. Por eso en Isaías capítulo 40, pastor, el versículo 1 y 2, por ejemplo, el mensaje es el siguiente: consolad a mi pueblo, dice Jehová nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Un mensaje restaurador, un mensaje despertador de aliento, porque de pronto el pueblo que se siente abandonado, que siente que ya no tiene quien pueda sostenerle, el Señor le dice: mira, hay que llevar el consuelo al pueblo, y esa tiniebla, ese espacio de separación que mantuvo el pueblo en esclavitud, que lo mantuvo en el exilio, hay que ya detener allí. Como había dicho ya el profeta Jeremías, mira, hay un tiempo establecido. Ahora el Señor está diciendo: dile al pueblo que su mal ha de ser perdonado, y que por mucho han estado en el sufrimiento, por lo tanto hallen consuelo en el Señor. Cuando nosotros estamos, pastor, padeciendo los momentos más difíciles, llega el momento en que pensamos que Dios no está a nuestro lado, y que el mal nos ha llevado al punto límite, que ya hemos tocado fondo. ¿Ha escuchado esa expresión, verdad, pastor? Claro, claro. Hay mucha gente que dice: ya tocaste fondo, y que allí, al tocar fondo, quizás no tenemos retorno, no tenemos regreso, ya hemos llegado al punto en el cual no podemos levantarnos. Mire qué linda promesa en Isaías 40. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero el que espera en Jehová tendrá nueva fuerza. Agotamos un ciclo, vivimos consecuencias, muchas veces caemos en lo más profundo, pero el Señor sigue dándonos la oportunidad de reencontrarnos en Él y de recobrar fuerzas que son fuerzas redentoras. Por eso, pastor, estamos diciendo que el fundamento precisamente de esta lección se registra ahí en Isaías 40, los versículos del 27 hasta el 31. Notemos la descripción que hace Isaías acerca de Dios. El sentido de esa descripción de Dios responde precisamente a la creencia de que mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio. Esto se nota que hay un grupo de personas que podría haber considerado que su camino estaba oculto de Dios. Y se encuentra allí en el libro de Esther una declaración muy parecida. Y así como existía ese grupo de personas, posiblemente en la actualidad hay algunas personas que piensan de esa manera. No sé usted, pero apreciado amigo, querido oyente, pastor, hay tantas personas que se acercan a uno como orientador espiritual que uno es. A través de la radio tiene contacto con cientos, miles de personas, y a veces llaman para decir: bueno, pero es que ya el Señor parece ser que escondió su rostro de este servidor o de esta servidora, y entonces es cuando uno tiene que empeñarse en buscar declaraciones como la que hace Isaías 40 del 27 hasta el 31. Manifiesta realmente el interés que Dios siente para con su pueblo. En este libro no se menciona a Dios, como es en el caso del libro de Esther, ni una sola vez. Sin embargo, la historia desarrolla todo lo que es un drama acerca de la intervención de Dios para salvar a su pueblo de una ley irrevocable para destruirlo, para matarlo a todos los judíos que estaban allí. Sin embargo, el libro hace mención como el Señor, a través de algunos personajes como Esther, Mardoqueo, hicieron todo lo posible para que el pueblo pudiera ver que Dios hace una intervención especial a su favor. Fíjese, pastor, que en el libro de Isaías, capítulo 40, el Señor interviene cuando el pueblo se sentía solo y abandonado, cuando se iba a ser avasallado, ¿verdad?, por sus enemigos. En el libro de Esther, y la historia de Esther, pastor, muy interesante, porque hay mucha gente que dice que Dios no se menciona en este libro, y que de pronto, cuidado si no debe ser asumido. El mismo Martín Lutero nunca asumió este libro como parte del canon bíblico, porque él decía: no se menciona a Dios allí, pero se ve a Dios detrás de la acción de salvar a su pueblo del edicto
edicto que había dado el rey, un edicto de muerte, pastor. Estamos hablando de un momento en que el pueblo se vio a unas pulgadas de ser asesinado por el pueblo enemigo, y que de pronto Mardoqueo le dice a Esther: tiene que presentarte ante el rey y él tiene que responder, y tú tienes que ir allá aun cuando tú misma pareciera estar en peligro, porque tú también estarás en peligro si la orden se da. Y entonces allí dice la Biblia cómo esta mujer se presenta después de que el pueblo está ayunando. ¿A quién ayunaban? A Dios. ¿A quién buscaron en su rostro, en oración y en ruego? A Dios. Aunque no se menciona en el texto el nombre de Dios, pero estaban orando al Señor, el pueblo de Dios, y entonces de pronto viene el Señor en intervención para con este pueblo. De igual manera, pastor, como se vio el pueblo en Isaías capítulo 40, como se resalta en la historia de Esther en su libro y la forma en que Dios le libró de la muerte a todo el pueblo, Apocalipsis capítulo 13 versículo 15, pastor, es un texto que recuerda que el pueblo de Dios, el pueblo actual del Señor, va a vivir momentos difíciles, momento en que será perseguido, momento en que será cuestionada su fe, el momento en que quizá, pastor, nosotros también nos preguntaremos: ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está el Dios Altísimo? ¿Dónde está el Dios que nos sostiene? Allí dice el texto de Apocalipsis capítulo 13 versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase. Esto hablando acerca del momento en que este conocido como anticristo, como la bestia, como este poder político religioso se levantará y se hará en posición del mismo Dios, se colocará como si fuera Dios, cambiando las leyes y los tiempos. Dice que tirará un edicto, pastor, en contra de los hijos de Dios, y entonces se mandará la orden de muerte. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué ocurre cuando pareciera que nuestras manos están a merced del asesino, están a merced del cobrador, está a merced del abusador, está a merced de la otra persona? Bueno, aquí nosotros podemos ver a Dios. Podemos ver su poder, su mano que sostiene a sus hijos, que guía a sus hijos, que liberta a sus hijos. Él cuenta y saca su ejército. A todos Él llama por su nombre. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener temor, pastor. Nosotros podemos sostenernos en la bendita esperanza, aún en esos momentos cuando pareciera que Dios no está presente, cuando pareciera que no vemos a Dios, cuando pareciera que es tan difícil sostenerse como viendo al invisible. Cuando llegamos al punto, pastor, en que somos condenados a la misma muerte, estamos ahí, estamos metidos en el fuego, allí podemos confiar, porque muchas veces cuando el fuego se enciende, pastor, aunque lo calienten 7 veces, cuando estemos dentro del fuego puede aparecer, y así lo hemos visto en evidencias bíblicas, aparece la presencia del Señor para salvarnos y para sostenernos. Ahí se cumple, pastor y amigos oyentes, el tema central de Isaías 40, 29 y 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De manera que es algo sumamente consciente. Aquellos que esperan en Dios, los hijos de Dios, definitivamente se van a encontrar en situaciones muy incómodas. Sentirán confusión, cansancio. A veces el corazón distraído casi se desespera, presa de lo que es la incertidumbre. Cuando lo envuelve esta clase de desasosiego nervioso, aquellos que trabajan para Dios, aquellos que confían en Él, aquellos que viven para Dios, deben detenerse a descansar. Y el mismo Señor Jesucristo nos invita: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O como se le enseñó a los discípulos allí en Marcos capítulo 6 versículo 31, venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. Mis amados hermanos, queridos amigos, ahí cobra sentido una vez más lo que nosotros estamos estableciendo a través de la palabra de Dios. En esos momentos de angustia, el Señor da esfuerzo al cansado. En esos momentos cuando las fuerzas parecen que se están yendo,
el Señor nos está diciendo que Él va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna, y por eso es que Isaías 40 hacemos bien en estar tranquilos en la casa, reflexionar profundamente en ese mensaje, y ciertamente Dios está muy interesado en lo que nos dice la lección del día de hoy, siendo fiel aun cuando no puedas ver a Dios. Pastor, y pudiéramos pensar un poco cómo fue que Dios libró al pueblo de Israel en medio de la situación, ¿verdad? En medio de la preocupación, en medio del problema que ocurrió cuando en el tiempo de Esther. ¿Cómo le libró el Señor? Había una persona, pastor, que se levantó como enemigo del pueblo. Y esta persona se levanta como para hacer el daño. Naamán, por envidia, quizás por furia ante el gran Mardoqueo, tío de Esther, él no aceptaba que de pronto este hombre no se inclinara ante su fuerza, ante su brío, ante lo que había recibido. Y hay un tema de adoración aquí en el concepto de la historia de Esther, que es lo mismo que presenta Apocalipsis, que ocurrirá con el pueblo de Dios. Entonces, de pronto se arma toda una trama, y la trama tiene que ver con que finalmente muera aquellos que no adoran, aquellos que no sirven de manera en adoración, sino más bien que sirven a Dios. Aquellos que no adoran al rey, pues serían asesinados. Y esto se hace que se firme una ley, y de manera engañosa el rey firma la ley. Y el rey que firma la ley es el mismo hombre, pastor, que el Señor había escogido como el esposo para Esther, quien había ganado por su belleza, porque el Espíritu Santo reposó en ella. Esta muchacha había quedado en bien ante el rostro de aquel rey. Entonces de pronto viene allí este engaño para matar a su pueblo, y que por consiguiente pues iba a matar también a Esther. En este momento el Señor interviene. Bajo la oración y el ayuno que hizo el pueblo, Esther se presenta a interceder ante el pueblo, ante el rey, y entonces dice la palabra de Dios que de pronto se desenmascaró lo que realmente estaba pasando, y quien quedó en mal fue aquel Naamán, quien se había levantado en contra del pueblo de Dios. Cómo Dios liberta al pueblo en un momento muy crucial, en un momento muy pero muy histórico, en el preciso momento en el que el pueblo se estaba para ser vencido. Así que de pronto estamos mirando la manera en que Dios puede traer libertad, en que Dios puede traer solución cuando creemos que ya todo está perdido. Esas son palabras muy importantes con las cuales nosotros quisiéramos ir cerrando. Ciertamente la confianza que tenemos en Dios, aunque no podamos verlo, pero la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Señor, en esta hora agradecemos tus bondades. Gracias porque en cada lección vemos tus manos generosas y bondadosas que nos están guiando en los momentos difíciles y aun cuando tenemos prosperidad. Continúa con nosotros, guíanos hoy y siempre. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.